están, muchachos? Muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. ¿Ya? Hola Alexander, hola Angeli, ¿cómo están? Buen día con todos, muchachos. Bueno, el día de hoy tenemos que seguir con el avance de nuestro curso y nos corresponde ver el periodo del oncenio de Leguía. Entonces vamos a ubicarnos un poquito. ¿Ya? Recuerden que esta es historia y cada hecho histórico viene teniendo un antes, un durante y un después. O sea, causa, su origen, desarrollo y consecuencias. Entonces, ¿cómo es que Leguía, que ya había sido presidente de la República en 1908 hasta 1912, va a volver a ser presidente por segunda vez? Primero, yo les había comentado que durante su primer gobierno, este personaje afrontó el primer paro general obrero, ¿ya? Trabajadores del gremio textil Vitarte en Lima y del gremio de trabajadores de la hacienda Chicama en Trujillo, organizaron a los demás gremios, ¿ya? Y terminaron conformando un paro de 24 horas. Lo que lograron fue hacerle entender a los empresarios que por más máquinas modernas de su época que ellos tengan, si el trabajador, si el obrero no está ahí para producir, su empresa no termina generando beneficios económicos. Así que tal fue el impacto de este paro, que el gobierno negocia con los trabajadores y llega a un acuerdo, un beneficio para ellos. Ellos querían las 8 horas de trabajo, que era el principal objetivo, pero lo que van a conseguir es la denominada ley de accidentes de trabajo. Pero recuerden, ¿qué decía esta ley? Que si tú estabas dentro de tu centro laboral y sufrías algún accidente y terminabas perjudicado ya físicamente, por un brazo, por una pierna o pérdida de la vida, pues el empleador obligatoriamente te tenía que indemnizar. Tenía que curar tus heridas y tenía que pagarte el tiempo que tú no podrías laborar. De esa manera, esta medida los obreros la celebraron como una victoria. Y Leguía la terminó capitalizando políticamente, mencionando de que esto se había logrado gracias a él. Ya, gracias a él. Les comenté de que esto dentro del Partido Civil, que era el partido de gobierno, no les gustó, porque el Partido Civil tenía una suerte de lógica. Cada vez que el presidente tomaba una buena acción, la medida era del gobierno, ¿ya? Del Partido Civil. Y cada vez que el presidente tomaba una mala decisión, ¿ya? Entonces la culpa era del presidente. Lo malo se individualiza y lo bueno se colectiviza. La idea era que el Partido Civil sea visto como bueno y que se mantenga en el poder por mucho tiempo. Después de esto, ya recuerden, también les mencioné, Leguía había intentado ser retirado del gobierno por un golpe de Estado del Partido Demócrata, de los pirolistas, pero si bien no terminó siendo retirado, porque un grupo de policías lo defendieron literalmente en lo que es la avenida Bancay, Leguía se dio cuenta que el Partido Civil no lo respaldó, y eso generó que el Partido Civil se rompa entre el Partido Civil, digamos así, tradicional, y el Partido Civil leguista, o sea, los que estaban con Leguía. ¿Ya? Leguía renuncia al Partido Civil y esa ruptura fue importante. En el próximo gobierno, que es el de Guillermo Billinghurst, Leguía va a terminar siendo expulsado del país, ¿ya? Y Leguía se va a trabajar a los Estados Unidos, trabaja en la banca norteamericana y tiene contacto con empresarios relativamente poderosos. Hasta ahí todo bacán, ¿ya? Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, que también hemos hablado en la clase anterior, recuerda que Estados Unidos importa una gran cantidad de materias primas para darle valor y venderlo a los aliados que están en guerra. Como te decía, nos compraban alimentos, lo enlataban, se lo vendían a los aliados. Nos compraban hierro, lo hacían armas, lo vendían a los aliados. Nos compraban lana, algodón, lo convertían en uniformes, se lo vendían a los aliados. Estados Unidos gana un montón de plata. Pero acá en el Perú se incrementan las exportaciones, se incrementa el número de empresas por la demanda que tiene Estados Unidos y los puestos de trabajo. Entre el año 15 y el año 18, que la guerra mundial se estaba desarrollando, a los empresarios les fue bien. La gente tenía trabajo y el Estado ganaba dinero por impuestos, ¿ya? Todo andaba bien. Pero cuando en el año 18 culmina militarmente la Primera Guerra Mundial, recuerda que estas exportaciones cayeron. O sea, todo volvió a su estado normal, ¿ya? Este crecimiento del año 15 al 18 es un hito, ¿ya? Solamente, ya creció la economía, pero luego vuelve a su estado normal. Las empresas que se abrieron cerraron, la gente que consiguió trabajo se quedó sin chamba y comienzan a aparecer múltiples protestas sociales. Durante la República Aristocrática yo les había mencionado que había cierta estabilidad política y social, porque no había muchos intentos de golpe de Estado, salvo contra Billinghurst, que no era del Partido Civil, ¿ya? Y había cierta estabilidad social porque no había muchas protestas, no porque la sociedad fuera perfecta, sino porque, no te olvides, quien gobierna durante la República Aristocrática es la oligarquía, ¿ya? La oligarquía. Ellos no solamente tienen al presidente, tienen al presidente, a los ministros, a los congresistas, a los alcaldes, a los jueces, de tal manera que controlan la estructura del Estado por completo, ya por completo,
y podían hacer lo que querían, establecían leyes que favorezcan a sus empresas agrícolas, como lo hizo Lope de Romaña, o terminaban estableciendo leyes para favorecer la inversión extranjera y ganarse una coima, como se hizo con la Cerro de Pasco, ¿ya? Y así por el estilo, ¿ya? Así por el estilo. Pero, recuerden que las protestas sociales eran acalladas, le quitaban tierras a la gente y la gente nada podía hacer porque el juez le daba la razón al hacendado o al gamonal costeño o andino, no importa, ya no importa. Ahora que la situación de crisis económica se agrava, que la gente no tiene trabajo, pues comienzan a aparecer múltiples protestas. En la zona de Puno, la gente protesta porque los gamonales han tomado más tierras para criar más ganado y tener más lana y venderla a Estados Unidos, que está pagando mucho dinero por ese producto. Y los pequeños pastores no pueden ser parte de ese beneficio y protestan. Protestan en Azángaro, protestan en Ilave, protestan en Huancané, protestan en la zona de la frontera entre Perú y Bolivia, Desaguadero. Un montón de lugares van a comenzar a haber protestas, como la de Rumimaki en Huancané, pero también están las protestas de los obreros ya en Lima y en otras ciudades reclamando beneficios. Producto de toda esta protesta social creciente, el gobierno de José Pardo, para calmar las tensiones, terminó estableciendo la Ley General de las 8 horas de trabajo. Pero a pesar de eso, no era suficiente. Ya la gente está aburrida de 20 años del mismo partido en el gobierno, y que no haya terminado generando grandes cambios sociales. Entonces, llega un momento en que los gobiernos de larga duración, que pueden haber tenido respaldo por parte de la gente, lo comienzan a perder, ¿ya? Y eso fue lo que sucedió. Un grupo de la gente, los más radicales, decían, golpe de Estado José Pardo. Otros decían, Pardo ya está por acabar el gobierno, solamente hay que elegir a alguien que no sea del Partido Civil. Y es mejor si tiene experiencia en el gobierno, ¿ya? Esa fue la voz que comenzó a correrse. Que, que haya sido presidente y que no sea el Partido Civil. Y eso era complicado. En los últimos 20 años ha gobernado el Partido Civil. El único que no era el Partido Civil era Billinghus, pero la gente relacionaba a Billinghus con protestas, huelgas y descontrol. El otro era Leguía, que había renunciado al Partido Civil, y el otro era Andrés Avelino Cáceres, mi Piero, pero la había fallecido. Andrés Avelino Cáceres, que ya estaba bastante viejo y la gente decía, no, no va a aguantar mucho tiempo en el gobierno, se va a morir. Así que como la figura de Leguía comenzó a ser una posibilidad, Leguía aprovechó el momento, vino a los Estados Unidos, iba a lanzarse a la presidencia de la República con un partido llamado con el nombre del Partido Democrático Reformista. Así se llama el partido de Leguía, el Partido Democrático Reformista. El Partido Democrático Reformista lanzaba a Leguía como presidente de la República y tenía como mayor contendor a Antero Aspíllaga, ¿ya? Eh, perteneciente al Partido Civil, ¿ya? Y a una poderosa familia de hacendados azucareros de la costa norte, ¿ya? Bueno. ¿Qué pasó en este proceso electoral? Leguía gana la elección, ya, para ser nombrado presidente de la República por un plus, ya, por un plus. Su plus es que los otros partidos, el demócrata, el liberal, el constitucional, ya no querían, o sea, se dieron cuenta que el Partido Civil está debilitado y aprovecharon el momento para unirse y terminar haciéndole frente. Y se unieron dándole sus votos a Leguía. De esa manera, Leguía ganó la elección. Pero había un problema, ya había un problema. Leguía no solamente venía a ser presidente, insisto, Leguía venía con un proyecto, ¿ya? Su proyecto se le conoce, y acá lo vamos a terminar resaltando, aunque está en la parte superior izquierda de la diapositiva, ¿ya? Se le conoce con el nombre del proyecto de la Patria Nueva, ¿ya? La Patria Nueva. ¿Qué es la Patria Nueva? Mira, la Patria Nueva ya nacía de un discurso bien simple. Estábamos en 1919. En 2 años se celebraba el centenario de la independencia. Y Leguía decía, no puede ser posible, no puede ser posible que un país centenario siga teniendo una economía preindustrial. ¿Ya? Ese terminaba siendo un punto importante. ¿Qué decía? ¿Qué cosa más quería decir con eso Leguía? Leguía decía, el Perú sigue viviendo de la tierra y de la explotación del trabajador de la tierra, ¿ya? Como se terminaba viviendo en la época colonial aún, ¿ya? Ya han pasado 100 años y continuamos con lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un Estado moderno, ¿ya? Ese discurso yo te lo hablé cuando hablamos del primer civilismo, ¿ya? Un Estado moderno. ¿Qué cosa implica un Estado moderno? Decía Leguía. Hay que generar banca, hay que generar industria, ¿ya? Hay que promover el crecimiento económico de los empresarios y del país, ¿ya? Del país. Pero, decía Leguía, hay un problema. Para poder hacer esa patria
nueva en comparación a la patria vieja, agrícola, esta patria nueva, industrial, moderna, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos una clase empresarial que termine promoviendo ese desarrollo. Lamentablemente, quienes se nos han estado gobernando durante mucho tiempo, el Partido Civil, ya viven de la agricultura, de la patria vieja. Ellos no van a querer cambiar el sistema. ¿Qué hay que hacer? Hay que terminar priorizando el desarrollo empresarial, el desarrollo industrial, el desarrollo bancario. Pero como nuestros ricos no van a terminar moviéndose en ese sentido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos a alguien que nos apoye para promover la industria y la banca. ¿Y quién tiene el capital para promover eso? Estados Unidos, ¿ya? Mis amigos norteamericanos, yo conozco a los banqueros, han trabajado conmigo en los Estados Unidos. Yo los voy a traer para promover el desarrollo económico del Perú. El Perú necesita. Ese era el argumento de Leguía, por eso se plantea por acá. Leguía, lo primero que está buscando es llegar al gobierno. Pero él también sabe otra cosa. Si él quiere hacer esos cambios, si él quiere sacar a la oligarquía, a los hacendados del poder, lo primero que necesita, y es fundamental, es tomar el control del Estado. Repito, el Partido Civil gobernaba porque tenía el control del Estado, insisto, presidencia, ministerios, congresistas, alcaldes, jueces. Entonces, lo que Leguía quiere es sacar al Partido Civil del control del Estado para que eso le permita llevar a la práctica su propuesta de la patria nueva. La pregunta es, profe, estos patas que son del Partido Civil, que son de la oligarquía, han dirigido el país desde hace 20 años. Ellos saben cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja el Estado. Si lo sacas a ellos, ¿a quién pones? ¿A quién pones? Entonces Leguía se da cuenta de otra cosa. En ese mismo momento se venía produciendo la protesta de los estudiantes de la Universidad de San Marcos pidiendo lo que en su momento se llamó la reforma universitaria. La reforma universitaria. El Partido Civil no solo controlaba el Estado, también controlaba la única universidad existente, que era la Universidad de San Marcos. Pero sobre la católica recién estaba naciendo. ¿Ya? San Marcos era la universidad de donde salía, de donde se sacaban los profesionales para el poder del gobierno y el Partido Civil lo manejaba. Pero ya había dentro de San Marcos una serie de estudiantes que estaban en contra de la continuidad del Partido Civil. ¿Quiénes están ahí? ¿Ya? Está el que sale en el billete de 20 soles, Raúl Porras Barrenechea. Estaba el que sale en el billete de 100 soles, Jorge Basadre. Estaba Luis Alberto Sánchez, próximo intelectual del APRA, ¿ya? Y así habían varios otros personajes importantes. Estaba allá de la Torre, aunque él era de otro grupo. Pero había una serie de jóvenes que querían varios cambios. Uno, ser parte de la administración de las decisiones de la universidad. Segundo, generar una cátedra paralela. Profesor, ¿cómo era eso? Que un curso en la universidad no tenga un solo profesor, ¿ya? Un dueño del curso, sino que el mismo curso sea enseñado por dos o tres profesores y que los estudiantes puedan terminar eligiendo con quién llevarlo. Porque había profesores muy buenos ligados al Partido Civil y había profesores muy malos que solamente estaban ahí porque eran del partido. Entonces, Leguía muy hábilmente de cosas fue lo que hizo, apoyó la reforma universitaria, ¿ya? Y los estudiantes de la universidad, muchos de ellos de clase media, hijos de profesionales o de empresarios de medianos ingresos, pues terminaban siendo gente que salía con conocimiento. Y Leguía dijo, a ustedes les voy a terminar dando los cargos de gobierno. Así que la clase media dijo, perfecto, Leguía, no solamente te apoyo porque me van a hacer un cargo, sino que te voy a apoyar con mis votos para que te quedes en el gobierno la mayor cantidad de tiempo posible. Leguía fue muy hábil. Saca a los miembros del Partido Civil, los reemplaza con la clase media, va a modernizar el Estado y esa modernización implica banca e industria ligada al capital norteamericano. ¿Ya? Ese es el otro punto. ¿Qué es el oncenio? Precisamente es eso. El oncenio es un régimen civil, no es militar, no es un gobierno militar, ¿ya? Es un gobernante civil, y es un gobernante civil, pero autoritario. Y acá pido, por favor, que terminen escuchando esto. Esta es una palabra que vamos a escuchar mucho en el siglo XX. Gobernante autoritario. Autoritario es Leguía, autoritario es Sánchez Cerro, es Benavides, es Sodría, es Velasco, es Fujimori, Fujimori. ¿Qué cosa implica ser autoritario? Para que un gobernante, ya lo llamemos autoritario, tiene tres características. ¿Ya? Número uno, el presidente que maneja el poder ejecutivo, ya va a manipular o manejar los otros poderes del Estado. O sea, controla el poder legislativo y controla el poder judicial. Primera medida.
Segunda característica de un gobierno autoritario: establecen leyes ya que terminan beneficiando directamente al gobierno. Se manipulan las leyes para que el gobierno sea el beneficiado. ¿Ya? Y tercero, elimina a sus opositores. Cuando hablo de eliminación de opositores, puede terminar siendo asesinarlos, como también puede terminar siendo expulsarlos del país, encarcelarlos, o presionarlos para silenciarlos, para que no critican al gobierno. Y Leguía es parte precisamente de esa condición, ¿ya? Me están diciendo, ¿un Perú sin Congreso? Pues más o menos, ¿ya? Pues más o menos. Y acá ya entro, ya precisamente con esto, ya que estoy hablando de que es un régimen autoritario, porque ya me dijiste que para ser autoritario el presidente debe controlar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, debe manipular las leyes y elimina a sus enemigos. ¿Cómo puedes confirmarme tu profe que Leguía era autoritario? Leguía, repito, ganó las elecciones, le ganó al Partido Civil, le ganó a Terapia con el apoyo de los otros partidos. Pero lo primero que ve Leguía, ya lo primero que ve Leguía es que sus seguidores, los leguistas, no son mayoría en el Congreso. Y si no tiene la mayoría en el Congreso, no va a poder hacer los cambios en las leyes que él quiere. Su proyecto de Patria Nueva se quedará en palabra, pero no podrá aplicarlo porque la oposición es mayoría, sobre todo la gente del Partido Civil. Entonces, como el Congreso no le va a permitir gobernar, ¿qué hizo Leguía? Fácil, golpe de Estado. Antes que el 28 de julio de 1919 le pongan la banda presidencial, Leguía dio un golpe de Estado contra el presidente Pardo, argumentando que el Partido Civil quería desconocer su victoria, y de esa manera cerró el Congreso. Entre 1919 y 1920, como le estaban diciendo por acá por interno, ¿ya? Como le decía Espíritu, ¿ya? Eh, entre 1919 y 1920, Leguía gobierna sin Congreso, ¿ya? No se aguanta. Y la gente no protestó. Protestó la gente del Partido Civil, de los otros partidos que no tenían congresistas. Pero es ahí donde se tiene que tener mucho cálculo y muñeca política, ¿ya? ¿Qué hizo Leguía? Fácil, populismo, populismo. Eso lo quería hacer Castillo si quería tener un gobierno más estable, populismo. ¿Qué hizo primero Leguía? Uno, apoyó y le dio la ley de la reforma universitaria a los estudiantes sanmarquinos. Los estudiantes sanmarquinos contentos, ya contentos. Además, a los estudiantes y a los profesionales de San Marcos los comenzó a poner en los principales cargos de gobierno. No solamente como ministros, sino trabajar en los ministerios, trabajar en los municipios, etc. Y los venía teniendo a su lado a la clase media, ya a la clase media. Dice, profe, si Castillo golpe de Estado puede hacer lo que quiera, no, es que para eso hay que tomar en cuenta. Primero, escúchame qué hizo Leguía. Leguía, repito, ¿eh? Golpe de Estado, cierra el Congreso, ¿ya? Reorganiza el Poder Judicial, saca a los jueces, saca a los ministros, saca a los congresistas del Partido Civil y de los otros que se oponían y pone a su gente, a la clase media, que ahora le van a ser leales a Leguía y van a votar en favor de él. Segundo, Leguía, en ese momento había una fuerte protesta en el sur. Puno, Cusco, Huancavelica, Moquegua están protestando por el tema de tierras, por el tema de abusos laborales contra la población campesina. ¿Qué hizo Leguía? Leguía se fue para allá, se fue para el Cusco, ¿ya? Y terminó haciendo un meeting, escucha bien, ¿ah? Un meeting, ¿ya? Pero el meeting no fue hecho para la clase media, ni para los empresarios, ni para los dueños de tierras, no. Leguía mandó a traer a los campesinos de varias comunidades, ¿ya? Y les dio un discurso en quechua. Pero se aguanta, ¿Leguía sabía hablar quechua? No, le pusieron el papel y simplemente terminó pronunciando, ¿ya? Pronunciando. Y en el discurso que da Leguía en quechua, termina planteando que el país está agradecido con los indios. ¿Está agradecido por qué? Porque ellos terminan siendo los campesinos que día a día trabajan la tierra, producen alimentos y nos terminan poniendo un plato de comida en nuestra mesa, pero además porque ellos son descendientes de los incas, ¿ya? Que termina siendo la raza fundamental ya de nuestro Perú. Los indígenas por primera vez, ya por primera vez, escuchaban a un presidente comunicarse con ellos, comunicarse en su idioma y agradecerles. Los indígenas se quedaron tontos, ¿viste para qué pasó? Pero está hablando bien de nosotros. Es más, Leguía terminó declarando el Día del Indio, así se llamaba, el 24 de junio. Era un día de celebración nacional, feriado a nivel nacional, para terminar recordando la importancia de los indígenas dentro de nuestro desarrollo como vida, como país. ¿Ya? Y los indígenas aplaudían. No solamente eso, Leguía les termina dando el reconocimiento legal a las comunidades campesinas. Entonces, ¿qué es eso?
En castellano significa, ¿ya? Lo siguiente: durante la República Aristocrática, que dije la pasada y te lo recalco hace un rato, los pueblos campesinos, ¿ya? Los pueblos campesinos venían siendo dueños de tierras, ¿ya? Desde la época colonial. El rey les había dado documentos y ellos lo consideraban como su título de propiedad. Pero durante la República Aristocrática, ya el hacendado costeño, el andino, les compraba las tierras a bajo precio porque le habían quitado el agua de riego, ¿ya? O se las terminaban quitando a la fuerza. Y Leguía decía: si es que este hacendado o este comunal te ha quitado las tierras sin haber hecho una transacción contigo, entonces eso es ilegal y yo te voy a terminar protegiendo. ¿Por qué? Porque mi gobierno reconoce tus tierras como suyas, como parte de la comunidad, y por lo tanto, lo que te quitaron te lo vamos a devolver. Ya, te vamos a devolver. Las comunidades campesinas decían: oh my God, ya, oh my inti, ya decía: ¿cómo puede ser posible que el guía termine haciendo tantas cosas por mí? Es más, ella terminó creando el patronato de la raza indígena o dirección de asuntos indígenas. ¿Qué significaba eso? Que si algún campesino o algún pueblo campesino sentía de que estaban abusando en su contra, hacendados, amonales o bandoleros, gente armada, que venga a Lima una comisión, ¿ya? Que vayan a Palacio de Gobierno y que terminen denunciando el abuso, que el gobierno va a salir a defendernos. Imagínate, una población indígena desdeñada, digamos así, puesta de lado permanentemente, que nunca terminaban haciéndosele caso, pues ahora el presidente terminaba dando toda una serie de beneficios. La gente estaba que no podía creer, no podía creer. Así que la gente hablaba del Taita Leía, del Huiracocha Leía, del presidente que por primera vez se preocupaba de ellos, ¿verdad? Se preocupaba de ellos. Pero me está diciendo entonces que Leía era un presidente que buscaba el beneficio de todo el pueblo. No, Leguía es un político muy hábil, muy hábil, repito. Él sabe que al cerrar el Congreso, las fuerzas democráticas van a decirle: ese es un autoritario y un dictador, y esa gente puede mover al pueblo en su contra. ¿Qué hizo Leguía? Comenzó a acercarse al pueblo. ¿Ya? Los estudiantes universitarios que hacen protestas, toma, reforma universitaria. Campesinos que terminan viéndose abusados por la oligarquía y la república aristocrática, toma para ustedes también tierras. ¿Ya? Leguía era dueño de una hacienda que se llama Puente Piedra. No sé si habrás escuchado ese nombre. Es el nombre de un distrito en la zona del norte de Lima, ¿ya? Esa era su hacienda de Leguía. Entonces eso Leguía le regaló a sus trabajadores la hacienda Puente Piedra. Así que Leguía terminaba siendo visto como un buen hombre, como alguien que se preocupa por el pueblo, ¿ya? Por el pueblo. Después de haber tomado estas medidas, además reconoce y revalida las 8 horas de trabajo para los obreros, que recién se había firmado hace algunos meses antes, de tal manera que los obreros también consideraban que Leguía iba a cumplir esa situación. Leguía se ganó el aplauso de toda la población. Para 1920, después de haber hecho todas estas medidas populistas, ¿ya? Leguía convoca, ¿ya?, una elección para el Congreso. Y en esa elección, la gente vota masivamente en favor del partido de Leguía, del Partido Democrático Reformista, para que tengan mayoría en el Congreso y pueda llevar a cabo su propuesta de la patria nueva. Eso es política, eso es estrategia. Leguía fue así, Leguía fue así. Repito, es un régimen civil y autoritario. Naturaleza, él eliminó el Congreso y terminó cambiando el Poder Judicial. Segundo, estableció un Congreso nuevo y después de varias manipulaciones, ese Congreso era leguista, ya leguista. Había gente de otros partidos, por supuesto, pero era minoría, así que Leguía podía hacer lo que quería. Segundo, porque me dijiste que para ser autoritario debes manipular las leyes a tu favor. Ese nuevo Congreso estableció una nueva constitución, la Constitución de 1920, que favorecía el poder presidencial, ¿ya? Por lo tanto, Leguía tenía más poder, ¿ya? Tenía más poder, y además de esto favorecía a la clase media en el control de cargos de gobierno. Así que todo el mundo estaba contento, ¿ya? Esta constitución no permitía la reelección, pero esa misma constitución va a ser luego cambiada, reformada, para que Leguía pueda reelegirse una vez más, de acuerdo a la reforma de 1923, y de acuerdo a la reforma de 1927, Leguía podía reelegirse las veces que quisiera, ¿ya? Podía ser candidato a la presidencia las veces que quiera. De esa manera se manipuló la ley a su favor. Entonces, repito, es un presidente civil, no es militar, y autoritario, por lo que te acabo de decir, y luego te doy otros datos más, cuyo objetivo era modernizar al Estado, repito, banca e industria, pero como no tenemos empresarios buenos, porque son del Partido Civil, son de la oligarquía, son de la patria vieja, entonces necesitamos el apoyo económico de alguien.
Y ese alguien, ¿quién es? Estados Unidos. ¿Por qué se juega tanto con los Estados Unidos? Estados Unidos es el país más poderoso del mundo ya en ese momento. Acabada la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos tenía el control del 60% de las reservas de oro del mundo. Sus bancos venían rebosando en dinero. Lo que quieren con ese dinero es moverlo para poder obtener ganancias. Así que Estados Unidos comienza a dar un montón de préstamos a los países de América Latina y Leguía va a terminar evidentemente poniendo la mano para recibir esos préstamos, para poder hacer obras públicas y la gente diga, ah, gracias Leguía por hacer tantos cambios. Parte de la política, es parte de la política. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a ver, antes de ver las características específicas del gobierno, vamos a ver las características del diseño en general. Yo te dije, el capital inglés, es decir, las inversiones inglesas van a ser dejadas de lado, eh, porque la misma Inglaterra se fue yendo de lado. Yo le dije la pasada, hasta 1914 tenemos Inglaterra, comienza la guerra, Inglaterra financia su participación en la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos comienza a comprar las empresas inglesas en la región. Y durante la época del oncenio esto se afianza. ¿Ya? El Partido Civil va a ser perseguido, retirado de los puestos de gobierno en el Estado y van a ser reemplazados por la clase media. Es un régimen populista. Ya dice que integra demagogia, que va a terminar estableciendo demagogia con los sectores trabajadores. ¿Qué es demagogia? Floro, ¿ya? Leguía es uno de los principales oradores de la República. ¿Ya? ¿Quiénes eran buenos oradores? Manuel Pablo de Lavalle, Leguía, Víctor Raúl de la Torre y Alan García. Son de los cuatro más importantes oradores que hemos terminado teniendo. ¿Ya? Hay otros también de peso, Luis de Villarreal, por ejemplo. Pero Leguía está en ese top 5. ¿Ya? Y Leguía, repito, tiene una capacidad de floro tremenda que va a terminar logrando conseguir el respaldo de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, consiguiendo su respaldo para tener y mantenerse en el poder. ¿Ya? Por otro lado, Leguía, insisto, necesita poner a mucha gente a su alrededor para que lo proteja, sobre todo a la gente de la clase media. Entonces, ¿qué hará Leguía? ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya. Entonces, repito, Leguía necesita repartir cargos. ¿Ya? Esta es política, muchachos. ¿Ya? Eh, a ver. Tú estás viendo, espero que estés viendo un poco de noticias, ya noticias. Y se acusa mucho que el gobierno está poniendo a su gente en cargos de gobierno. Eso no es anormal, eso pasa en todos los gobiernos, ya en todos los gobiernos. Eh, el gobierno central tiene ministerios, ¿ya? Tiene los ministerios, y ahí va a terminar metiendo un montón de su gente o gente que los terminó apoyando durante la campaña electoral. Gente que no solamente me apoyó, sino que es gente que mueve gente, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? Me refiero a que es dirigentes que vienen teniendo la posibilidad de poder mover votantes a mi favor. Entonces, para yo poder tener esos votos, yo tengo que darle algún beneficio, algún cargo en el gobierno, algún beneficio, algún contrato para que su empresa se termine beneficiando con el gobierno y él me pueda ayudar. Es política, no es anormal, no es anormal, eso pasa con todos los gobiernos, ¿ya? Con todos los gobiernos. Así que, por lo tanto, leía qué es lo que hizo. A mucha gente de esta clase media, repito, que son los que van a tomar el control del Estado, les va a terminar poniendo en los cargos de gobierno y le va a crear cargos de gobierno. Por eso dice que aumenta la burocracia de los funcionarios del gobierno, porque Leguía tiene que repartir cargos para mantenerse en el poder. ¿Ya? Pero eso también va a terminar generando una tremenda corrupción. O sea, en un cargo, ¿ya? O en un puesto donde necesita una persona, se ponen dos, ¿ya? Se ponen dos o se ponen tres y uno no existe, es un empleado fantasma, porque es parte de lo que lamentablemente sucede. ¿Ya? Profe, eso pasa en los Estados Unidos, eso pasa en Alemania, eso pasa en Japón, pasa pero menos. Mientras que el Estado sea más fuerte y las leyes se cumplan más, eso es cada vez menor. Ningún país no existe corrupción, ¿ya? Pero en los países donde el Estado es más fuerte, ¿ya? Donde los partidos también son más organizados, eso termina siendo más limitado. ¿Ya? Pero en Perú y en general en América Latina, ese es un problema de todos los días, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente. Yo he trabajado
En algunos proyectos he trabajado también en cargos en el gobierno, y eso tú lo ves a diario. En salud, ¿ya? No sé, te comento, ¿no? En salud, yo entré a trabajar el año pasado cuando comenzó la pandemia, ya que me estoy quemando solito, porque alguien me terminó apoyando, ¿ya? Un pata que tenía, un pata conocido, ¿ya? Entonces me dicen, oye, ¿quieres trabajar en un tema de salud? Yo digo, de salud no conozco nada. No importa, compadre. Ya voy a terminar ganando por otra vez, comienza la pandemia. Y como todo el mundo estaba angustiado, entré. ¿Ya? Entré. Tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, pero de que hay gente más capacitada que yo, sin duda. ¿Ya? De que yo me adapto rápido, pero hay gente más capacitada que yo. Así es la cuestión política. ¿Ya? Así es la cuestión política. Ahora, a lo que me estoy refiriendo es que leía, ya leía, no es que hace eso solamente, por ejemplo, sino que hay una alta corrupción, que más adelante voy a explicar un caso en particular. Por otro lado, ya, por otro lado, repito, ¿qué te estoy diciendo hace rato? Leía golpea al partido civil, lo saca del gobierno, pero en realidad el partido civil, no te olvides que representa la oligarquía, que son los hombres más poderosos y ricos del país. Si Leguía realmente los hubiese querido matar, ya Leguía hubiese dado otro golpe diferente. Leguía les hubiese quitado el control de las haciendas, les hubiese quitado el agua, ya el agua. Y ese va a ser uno de los puntos esenciales que a mí me encanta del gobierno de Leguía, la ley de aguas del gobierno de Leguía. Aquí se leía bien simple. Generó, como dice acá, modernización de la infraestructura productiva, grande sobreirrigación, ¿ya? Olmos en la zona del norte e Imperial en la zona de Ica, ¿ya? Para los azucareros y los algodoneros. Aquí se leía grandes obras de irrigación, un montón de agua para las haciendas, para los campos de cultivo. Pero leía simplemente dijo, yo estoy golpeando al partido civil y a la oligarquía que son ustedes. Solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Me reconoces como presidente? ¿Ya? ¿Aceptas mi gobierno o no lo aceptas? Si tú decías no, leía, te cerraba el caño y no te daba agua de riego y tu tierra no producía. Si tú decías sí, leía, te reconozco, no me gusta, pero estoy contigo, entonces leía, te abría el caño y tu producción crecía. Leía manipula hacia la gente, ¿ya? Es política, ¿ya? Es política. Así que leía va a terminar siendo muy hábil. Por eso a los hacendados agrícolas les fue bien. No, no les fue bien. Les fue estupendamente bien, ¿ya? Durante la época del oncenio leía la producción agrícola crece 60%. 60%. Las exportaciones crecen 60% hacia los Estados Unidos. Y las ganancias de los grandes estados es mayor, se hacen más ricos que antes, pero ya subordinados, sometidos al poder político de Leguía. ¿Ya? A mí me encanta decir que Leguía tenía acá a la gente del Partido Civil, agarrado del cuello contra la pared, ¿ya? Así, agarrado del cuello contra la pared. Lo suficientemente fuerte para tenerlos inmovilizados, pero no tanto como para matarlos. Me conviene que ellos estén vivos, que produzcan, que generen trabajo, que generen riqueza, porque más impuestos voy a tener yo. Pero, ya, si quieren hacer algo en contra, simplemente aprieta un poco más el dedo y lo ahorcan. Nada más. Así estaba la idea. Es muy hábil guía en su gobierno, pero también muy corrupto. Ya lo vamos a ver otra cosa más. Sigamos. En el aspecto político, bueno, primero vamos al aspecto económico, ¿ya? Bueno, el aspecto político ya vamos a hablar. ¿Qué te dije? Es un gobierno autoritario. Cierra el Congreso, abre uno nuevo, con mayoría leguista después de una manipulación populista tremenda, y ese nuevo Congreso de mayoría leguista establece la Constitución de 1920, que como ya te dije va a terminar siendo manipulada para que ella pueda reelegirse, ya reelegirse eh, varias veces más, ya varias veces más. Ahora, eso es parte de un gobierno autoritario. La otra característica importante en el aspecto político es que, a diferencia de la época de la República Aristocrática, ya no solo van a participar en política la oligarquía, ¿ya? Sino que aparece en la escena política nacional los partidos populares o los partidos políticos de masas, ¿ya? Así se les llama. No hay que olvidar algo, ya no hay que olvidar algo. No hay que olvidar la influencia del anarquismo, la influencia del socialismo como ideologías, pero tampoco hay que olvidar el movimiento obrero que se había hecho muy organizado y muy fuerte en los últimos años. Eso no debemos olvidar. Ahora, no debemos olvidar que durante la República Aristocrática todos los partidos eran de la oligarquía, o sea, de los hombres ricos del país, pero durante la época del oncenio aparecen otros. Te dije hace un rato, para hacer un gobierno autoritario, tú tienes que eliminar a tu oposición. ¿Qué hizo Leguía? Leguía, número uno, terminó expulsando del país al intelectual del Partido Civil, que era un crítico del gobierno llamado Víctor Andrés de la U.
También terminó expulsando del país al joven dirigente universitario, ¿ya? Que se llama, y aquí está su rostro, Víctor Raúl de la Torre. ¿Ya? Este personaje había terminado organizando una marcha con obreros anarquistas y terminaron cerrando o terminaron evitando el reconocimiento de Lima como una ciudad católica en una celebración solemne que se estaba haciendo en la Iglesia Católica, en la Catedral de Lima. Como esto había significado enfrentamientos con policías y muerte de algunos manifestantes, ahí de la Torre fue considerado enemigo público y terminó siendo capturado y expulsado del país. Se fue a México, donde tuvo mucha influencia de la Revolución Mexicana, que estaba teniendo cambios en ese periodo, y de ahí la Torre funda en 1924 en México una organización llamada como el APRA. ¿Qué significa el APRA? El APRA es la Alianza Popular para la Revolución Americana. Ese era el nombre de su grupo, ¿ya? El APRA. El APRA venía teniendo la intención de ser un movimiento continental, ¿ya? De unir a los países indoamericanos, como decía el de México a Chile, y que se opongan al imperialismo norteamericano. Hablaba de la libertad de la población nativa, hablaba de la libertad del canal de Panamá para ese país, que no lo controle Estados Unidos. Pero la parte más importante está por otro lado. Para el APRA, quien debía gobernar el Perú no era la oligarquía. Quien debía gobernar el Perú terminaba siendo, claro, me están preguntando, profe, el APRA antes era de izquierda, sí, era bien de izquierda, pero acá todavía no actúa mucho, ¿ya? Acá todavía no actúa mucho. Acá solamente está la ideología que se va formando. Ya lo vamos a ver con fuerza cuando hablemos de la década del 30, o sea, la próxima clase cuando hablemos del tercer militarismo. El APRA de la Torre planteaba que el Perú, como también lo decía la idea, tenía que modernizarse. ¿Y quién debía controlar el país? La clase media. Al igual que lo que estaba haciendo la guía ya. Pero lo que él planteaba es que esa clase media debe tener el control del gobierno, no manipulado por el presidente, sino por su propia cuenta. Esta clase media tiene suficientes conocimientos y capacidades para poder generar cambios que beneficien al país. ¿Ya? Y que además el partido, el APRA, debería tener no solamente a la clase media como dirigentes y cabeza del gobierno, sino que deberían tener el apoyo de los obreros, de una masa obrera que viene creciendo con el crecimiento industrial, empresarial que se viene teniendo en el país. ¿Ya? Por otro lado, José Carlos Mariátegui había sido un periodista crítico del gobierno de Guía, y terminó siendo expulsado del país, pero siempre digo de una manera un poco más elegante. A Mariátegui le terminan dando una beca para que se vaya a estudiar a Europa, ¿ya? Mariátegui rechaza la beca, pero le dijeron, no nos interesa si quieres o no quieres. Te vas, ya te vas. Y lo botaron del país, ¿ya? Mariátegui se va a vivir a Italia, ¿ya? A Italia. Pero hay que tomar en cuenta las fechas. Él llega más o menos en 1921 a Italia. Italia, después de la Primera Guerra Mundial, es uno de los países donde el movimiento obrero y campesino de tendencia socialista era muy fuerte, era muy fuerte. Y en ese país, donde las ideas comunistas, que ahora van a ser muy impulsadas producto de la victoria de los comunistas en Rusia, ya que han generado la Revolución Rusa en 1917, van a terminar haciéndose fuertes. La burguesía, el empresariado, temeroso de un posible gobierno socialista que afecte sus empresas, la burguesía terminó apoyando y financiando la creación de un partido de ultraderecha, conservador de los intereses de la burguesía, ¿ya? Y este grupo se le llama el Partido Fascista, ¿ya? Con Benito Mussolini. Este grupo empresarial financió la creación de este grupo armado, ya de este grupo armado, y por lo tanto, a la Italia a la que llegó Mariátegui era una Italia extremista. Por un lado está la extrema derecha conservadora y fascista, y por otro lado está la extrema izquierda socialista, ya que quería llegar al gobierno mediante la revolución. En eso llega Mariátegui. Y Mariátegui escribe un libro, ¿ya? De lo que está viendo en Europa, y a ese libro lo titula La escena contemporánea. Él habla precisamente de la lucha entre dos fuerzas políticas radicales de izquierda y derecha por el control del gobierno. Luego de eso, va a terminar regresando al Perú, y en el Perú funda el Partido Socialista. El Partido Socialista planteaba el control del gobierno por parte de los obreros, ¿ya? Por parte del proletariado, ¿ya? Y que esto debería ser apoyado por parte de los campesinos, o sea, una movilización popular en el poder. Eso era el hecho por el cual se le llama a esto como la formación de los partidos populares en los partidos de masas. Estos partidos terminaban planteando
la participación de los obreros, no solamente en el discurso, sino que los terminaban poniendo unos como apoyo del APRA y otros como dirigentes del gobierno del Partido Socialista en el poder. Así que por primera vez el obrero, el proletario, es introducido dentro del discurso político nacional. ¿Ya? Entre ella y María Tegui también hubieron discrepancias. ¿Ya? María Tegui le decía a De la Torre, tu clase media es muy buena, ¿ya? Son muy capaces, ¿ya? Son muy capaces, pero hay un problema con la clase media. La clase media hará las reformas que permitan el progreso del país, sin duda, ya, sin duda. El problema va a ser que ellos luego se van a convertir en la nueva clase alta del país y por lo tanto no van a terminar permitiendo los cambios radicales que necesita el pueblo para su desarrollo. Ellos pasarán de reformistas, de hacer cambios, a conservadores, a no permitir más cambios porque sus intereses pueden perderse. En cambio, los obreros y los campesinos nada tienen, nada pueden perder y solamente pueden ganar con los cambios que dicen. Ahí la Torre le responde a Mariátegui de que los obreros en el Perú eran muy primitivos. Primitivos no en sus condiciones salvajes, sino primitivos en su condición de que eran nuevos y de poco número. Entonces no podían generar un gran cambio para el país como Mariátegui terminaba planteando. Así que no se pusieron de acuerdo, ya no se pusieron de acuerdo. Mariátegui propone un frente, una alianza, pero ahí la Torre quiso ir por su cuenta. Lo novedoso es que se produce, repito, partidos que luego van a terminar siendo muy activos en la escena política nacional, sobre todo a partir de la década de 1930. En el aspecto económico ya te mencioné esto hace un rato. Del Perú va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de los Estados Unidos. ¿Ya? El Perú, repito, no solamente el Perú, América Latina, de América Latina, va a terminar dependiendo mucho de los Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, ya, insisto, Estados Unidos tiene una tremenda cantidad de dinero, Estados Unidos va a terminar invirtiendo con préstamos en los países de América Latina, y en estos préstamos inmensos que va a terminar realizando, pues no son gratuitos, ya no son gratuitos. Estados Unidos nos presta dinero, ya nos presta dinero, pero lo que va a terminar exigiéndote es que le pagues puntualmente el 10%, o sea, la deuda con el 10% de tu Producto Bruto Interno, del total de tus ganancias. Estados Unidos también va a terminar requiriendo que sus empresas se vean beneficiadas producto precisamente de las medidas del gobierno. Y esto es lo que vamos a terminar encontrando en esta época. ¿Qué sucedió? ¿Ya qué sucedió? Mira, la deuda. Estados Unidos o el Perú, ya antes de la IA, tenía una deuda de 10 millones de dólares. ¿Ya? De 10 millones de dólares. Pero acabado el gobierno de Guía en 1930, la deuda externa peruana pasó de 10 a 100 millones de dólares. ¿Ya? O sea, la deuda se multiplicó por 10. ¿Ya? Y la deuda se la tenemos ahora en gran cantidad de los norteamericanos. Por lo tanto, cada vez que Estados Unidos quería algo, pues teníamos que cumplir lo que ellos terminaban deseando. De esta manera, ¿qué sucedió? De esta manera, ¿qué sucedió? Por ejemplo, que tienen que beneficiar mucho a sus empresas. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está una, la International Petroleum Company. ¿Ya? Esta empresa petrolera quiso explotar el petróleo de Talara, pero sin pagar una deuda tributaria que venía teniendo la empresa anterior que ellos adquirieron, que era el London Pacific. ¿Ya? El Perú hizo juicios desde 1915 hasta 1922, no permitiéndole trabajar, ya no permitiéndole trabajar durante ese periodo. Veía que lo que va a hacer es una empresa norteamericana, ya, de la poderosa familia Rockefeller, lo que Estados Unidos va a terminar haciendo lo siguiente, va a decir, mira, o lo que va a hacer el gobierno peruano es lo siguiente, mira, en estos 7 años de juicio que se han terminado teniendo, no hemos terminado teniendo ganancias, porque el petróleo está paralizado, porque no hay producción, porque no hay puesto de trabajo, porque el gobierno no está pagando tributos, o no está cobrando tributos. O sea, en lugar de ganar plata, estamos perdiendo plata, y encima no nos están pagando los impuestos. Más es lo que hemos perdido por no tener ingresos, ya, que los tributos que antes nos terminaban de bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar ya el proceso judicial con el IPC y le vamos a permitir la explotación del petróleo de Talara a esta empresa norteamericana, a la IPC. ¿Ya? Otro olvides, número uno. 1922, la OEA de París, se olvidaron, el Estado peruano se olvidó del juicio, no se le cobró impuesto alguno, y podía manipular el petróleo a su interés. Segundo, la Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation es una empresa inglesa que se benefició de una serie de recursos peruanos producto de la firma del contrato Grace. ¿Ya? No te olvides tú, el contrato Grace, después de la guerra contra Chile. ¿Ya?
A ellos se le dieron, entre otras cosas, los ferrocarriles por un lapso de tiempo de 66 años. ¿No se olvidó usted? ¿Ya? 66 años los ferrocarriles. Pero ahora la Peruvian fue comprada por empresarios norteamericanos. Así que ellos van a decir lo siguiente. Mírate, ya, mírate. El Perú me debe a mí, ya, a esta nueva administración, dos cosas. Uno, ya, me debe 1.870.000 hectáreas de tierras en la zona de la selva, porque me ofreció 2 millones y solamente me dio 130.000. Y segundo, me ofreció 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas para pagarme toda la deuda, pero solamente me pagó una. Él me debe 32 cuotas, más mora y más intereses, más la cantidad del valor de la tierra de la selva, me debe así de plata. Yo no quiero que me pague, pero quiero que los ferrocarriles, que ya me habían entregado por 66 años, pues ahora me lo entreguen para siempre, a perpetuidad. Y Leguía aceptó, ¿ya? ¿Por qué? Porque está cogido del cuello por los Estados Unidos por todos los préstamos que nos venían dando. Es más, el Perú tampoco estaba pagando los préstamos a los Estados Unidos, y por eso Estados Unidos nos envía una misión económica llamada la misión Cumberland, que está acá, para terminar organizando nuestra economía. Estados Unidos va a manejar la economía peruana, obliga a pagar el 10% del PIB, crea el Banco de Reserva, reduce los aranceles para poder generar la llegada de productos desde el extranjero, de tal manera que el Perú dependía mucho, estaba sometido económicamente a los Estados Unidos. ¿Ya? No te olvides, insisto, no somos el único país. ¿Ya? Toda América Latina está bajo condiciones semejantes. ¿Ya? Bajo condiciones semejantes. En el aspecto social, que te mencioné algunas cosas, ¿qué pasó? Mira, en la Constitución de 1920, Leguía estableció este dato. ¿Ya? Todas las personas tienen que pagar impuestos. ¿Ya? Punto número uno. Si no tienes dinero para poder pagar impuestos, lo vas a terminar pagando con trabajo, ¿ya? Con trabajo. Y de esta forma se va a terminar creando la denominada ley de la conscripción vial. Se estableció, como dice acá arriba, ya, que todos los varones, entre 18 y 60 años, tienen que trabajar 1 o 2 semanas al año dependiendo de su edad, ¿ya? Dependiendo de su edad. ¿En qué? En la construcción y reparación de caminos y vías ferroviarias. Ese terminó siendo el planteamiento. Hasta ahí bacán. No tienes dinero, trabajas, ¿ya? Trabajas. Bacán, no tienes dinero para pagar impuestos, trabajas, ¿ya? El problema estuvo en que esto no se cumplió. Se cumplía en ciudades grandes, en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Ica, en Huaraz, en Cusco, en Arequipa, en las ciudades, ¿ya? Porque había muchos ojos que observaban. Es decir, tú terminabas viviendo. Yo vivo ahorita en San Juan de Ancho. Entonces, de acuerdo a la ley, los empresarios me llevaban a mí a un espacio no mayor de 20 kilómetros. ¿Ya? Yo estoy acá en San Juan de Ancho, me llevaban hasta Caraballo, ya me hacían trabajar, ya me hacían trabajar durante una semana, y luego una semana me hacían regresar, me regresaban a mi casa. Porque había mucha prensa y muchos ojos que veían. Pero en las provincias, en las zonas muy alejadas, no era así. La gente terminaba trabajando 1 o 2 semanas al mes, no al año, y había un abuso laboral tremendo. Pero que Leguía no era el protector de los indios, no. Leguía fue el protector de los indios durante un año, ya durante un año, cuando necesitaba el apoyo de la población. Luego de eso, ya, yo no veo nada, yo no escucho nada, yo no escucho nada, yo no veo nada, yo no escucho nada, yo no digo nada, y se quedaba calladito ante el abuso laboral existente. Segundo, no te olvides, ya no te olvides esto que te había mencionado. Se reconoce la legalidad de las comunidades campesinas, reconociendo ya el control de las tierras que ellos terminaban teniendo, ya teniendo. Y los campesinos alababan la ley. Pero acá hay otro aspecto que es importante, el centenario de la independencia, 1921. Si no hubiese existido pandemia, ya el Perú hubiese tenido este año una celebración tremenda por el bicentenario, y se había proyectado obras públicas, conciertos, monumentos, se iban a hacer un montón de cosas. Pero no se ha podido hacer por el tema de la pandemia, porque había muchos gastos en el tema médico, en el tema de salud. Pero por los 100 años, ¿qué se hizo? Se hizo una modernización, ya una modernización de la ciudad de Lima, ya de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque iban a llegar un montón ya de representantes de otros países a terminar viendo cómo estaba el Perú, ya cómo está el Perú. Y de esa manera, el Perú quería mostrar su mejor cara, ¿no? Como un país centenario, y mira qué bonito estamos, ¿ya? Tenemos grandes avenidas, la avenida La Unión, ¿ya? Dice por acá, por ejemplo, la avenida La Unión es lo que es la avenida Argentina, se llama La Unión porque unía Lima con el Callao, la ciudad con el puerto,
la Avenida del Progreso, que es actualmente la Avenida Venezuela, que era la Avenida Industrial, ya el Progreso Industrial, porque estaban muchas de las industrias que se estaban formando en este momento. Estaba la Avenida Leguía, que es actualmente la Avenida Arequipa, ¿ya? Con sus grandes casonas, precisamente para la gente de la ley, y así por el estilo. Leguía quería mostrar una ciudad moderna, ya una ciudad que progresaba, producto precisamente de estos 100 años. Se construyeron muchas plazas públicas, ya, muchas plazas públicas, por ejemplo, ya, y muchas donaciones para eso, ya. En el centro de Lima, varios de ustedes conocen la Plaza San Martín. La Plaza San Martín fue construida por el Centenario, ya. La Plaza San Martín no solamente es bonita por la gran estatua de San Martín a caballo que está ahí, sino además por todos los edificios que estaban alrededor. O si no los has visto, la próxima vez que veas la Plaza San Martín, alza la mirada y mira alrededor y mira la arquitectura moderna para esa época que termina teniendo. También se va a terminar construyendo, ¿qué cosa? Se me va a nombrar, en el Parque de la Exposición, que es donde está el Museo de Arte de Lima, se va a terminar poniendo, por ejemplo, una pileta blanca que está en el centro que los regala el gobierno chino, ¿ya? El gobierno español nos regala un pabellón morisco que termina siendo un edificio que está ahí, ¿ya? Por otro lado, Italia nos regala por el centenario el Museo de Arte Italiano, que está para bajar a la estación central del Metropolitano, ¿ya? Japón nos termina regalando una estatua de Manco Cápac y terminamos realizando la Plaza Manco Cápac, ¿ya? Y así por el estilo. Lima se modernizaba. Obras, plazas públicas, ya monumentos y demás eran parte de esta muestra de la modernización del país. Pero, ¿la idea cuál era? La idea era atraer inversión, ya, atraer inversión, porque nos estábamos mostrando como un país o como una ciudad que crecía, como una ciudad que se modernizaba por el centenario. Era también parte de un objetivo político que se tenía teniendo para ese momento. ¿Okay? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? A ver, en el aspecto internacional, Leguía, yo te decía esto la vez pasada que hablamos de su primer gobierno, Leguía se le considera como un presidente regalón, ¿ya? Regalón. En su primer gobierno, ya él termina estableciendo acuerdos limítrofes con Brasil y Bolivia, en el cual se de territorios, pero por unas malas negociaciones del gobierno anterior. En este segundo gobierno hay tratados limítrofes con Colombia y con Chile. Con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano, ¿ya? En el año 1922, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Tenían problemas limítrofes con Colombia? La respuesta es no. ¿Por qué le cedimos territorios? Por presión de los Estados Unidos. Te explico. Colombia tenía una provincia llamada Panamá, ¿ya? Y Panamá, de ahí Panamá terminaba caracterizándose porque era la zona más estrecha, ¿ya? Entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Estados Unidos le dijo a Colombia, te la compro, Colombia le dijo no. Estados Unidos promovió a los panameños para que se independizaran de Colombia, ¿ya? Y una vez que se independizaron, Estados Unidos pidió que se les pague lo que ellos habían invertido. Como Panamá no tenía plata, entonces Estados Unidos pidió la construcción del canal, ya, entre el Atlántico y el Pacífico en ese territorio. Colombia se molestó y rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había promovido la separación panameña, ¿ya? Así que años después, Estados Unidos quiere volver a ser amigo de Colombia y Colombia y Estados Unidos le dice, pídeme lo que quieras y yo veré cómo te puedo ayudar. Y Colombia dijo, quiero tener salida al río Amazonas. Hasta ese momento solo tenían salida al Amazonas Perú y Brasil. Ya, Perú y Brasil. Así que, como Perú le dio un montón de plata a Estados Unidos por ahí nos agarró. Nos dijo, ya nos dijo Estados Unidos, dale salida por el Amazonas a Colombia. Y Colombia dijo, y Perú dijo, sí, ¿por qué? Porque me da plata. Así que Leguía tendrá que ver la forma. Leguía, en el Tratado Salomón Lozano, ¿qué es lo que hace? Hace un tratado de intercambio de territorios, ¿ya? De intercambio de territorios con Colombia, ¿ya? ¿Cuál fue el acuerdo? Este territorio de celeste que está acá se le conoce con el nombre del Triángulo de Sucumbos, ¿ya? Y este territorio que está de verde por acá se le llama como el trapecio amazónico. Entonces, ¿qué se estableció? El Perú le entregaba a Colombia el trapecio amazónico y Colombia nos entregaba al Perú el territorio del Triángulo de Sucumbos. Era un intercambio de territorios. Si tú te das cuenta acá, es casi la misma cantidad de tierra que entregamos y recibimos por una diferencia de 16.000 kilómetros cuadrados. Pero, toma en cuenta que ese fue el beneficio. Por eso aguanta. Esa parte celeste no es nuestra. El problema es que luego se le entregamos a Ecuador y ese es otro rollo diferente. Pero en ese momento fue un intercambio de territorios por presión de los Estados Unidos. Repito,
Colombia declara que le pertenece a Perú los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca de Cuinde, que es precisamente el Triángulo de Sucumbíos, y Perú le cede a Colombia el trapecio amazónico. Ahora, ese es con Colombia. ¿Ya? Por presión de Estados Unidos entramos en el territorio. En el caso de Chile, ¿ya? Se firma el Tratado de Lima, o también llamado como el Rada Figueroa Larraín, por los firmantes del acuerdo. Ese tratado a mí me encanta, ¿ya? Porque Leguía fue muy hábil. Leguía, durante su gobierno, compró un montón de armas, modernizó la fuerza militar, ¿ya? Le compró fusiles y cañones al ejército, le terminó comprando aviones a la Fuerza Aérea y le terminó comprando buques y submarinos a la Marina. Una vez que armó ya la fuerza militar, ¡bum!, se puso en la frontera con Chile y le dijo, tú y yo tenemos un problema limítrofe que no se resuelve, el tema de Tama y Arica, ¿ya? Así que tienes que venir a sentarte para poder negociar. Chile dijo, ¿y quién me va a obligar? Y Perú le dijo, yo. ¿Con qué me vas a obligar? Con este de acá, ¿ya? Con todas estas armas que he comprado. Cuando Chile vio la compra de armamentos que venía teniendo Perú, Chile no le quedó otra más que sentarse a negociar. Y Leguía no pidió plebiscito, no pidió consulta al pueblo de Tangarica, no, Leguía de frente nomás le terminó diciendo, vamos a resolver esto prácticamente. Nosotros somos dos países y hay dos provincias, ¿ya? Arica está más cerca a ti, Tanga está más cerca a mí, así que devuelve Tanga y quédate con Arica, punto. Así terminó siendo el Tratado de Lima. ¿Eso por qué no se hizo plebiscito? Porque si había plebiscito, lo más probable era que perdieran. América porque ya habían pasado muchísimos años desde que se terminó perdiendo esos territorios. Así que yo en particular, con respecto del Tratado de Lima, no lo veo negativo. Nosotros en la realidad ya habíamos perdido dos territorios y Leguía está recuperando uno. Es mejor recuperar uno que perder dos, ¿ya? Así que Leguía lo vio por ahí. ¿Qué más? Vamos a terminar ya con la clase. El Perú dependía mucho de los préstamos de los Estados Unidos para las obras públicas del gobierno y todo lo demás. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En 1929 se produce lo que no sé si ya vieron. Pregunta, ¿ya llegaron a ver el crack de 1929, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Ya llegaron a ver el crack de 1929? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profesor. la alza bolsa de valores. El alza, no, la caída de la bolsa de valores. Caída. ¿Ya? La caída de valor. Así es. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Qué cosa fue lo que pasó? El Perú, recuerda, dependía mucho de los Estados Unidos, dependía de los préstamos que nos hacían, de las inversiones que tenían sobre nuestro territorio, de la compra de materias primas de nuestro país. Dependíamos mucho del dinero de los Estados Unidos. Eh, Entre el 24 y el 29 de octubre de 1929, la bolsa de valores se desploma, ya se desploma. Y con eso se inicia un periodo largo entre 1929 y 1933 llamado como la Gran Depresión, que es la caída de muchas empresas en los Estados Unidos. Quiebra banca, quiebra industria, quiebran empresas, pero no solamente eso. Lo más importante es qué hizo en Estados Unidos ante esa crisis que venía sucediendo. En los primeros años, Estados Unidos pensó esto, ¿ya? A ver, ellos decían, la economía es como un cuerpo humano, ¿ya? Como un cuerpo humano. Y es enferma en este momento por la crisis que viene pasando. La única manera de poder lograr que se recupere esa enfermedad es alimentándola. ¿Y cómo la vamos a alimentar a la economía? Con más dinero, ya con dinero. Por lo tanto, Estados Unidos dijo esto. Mi dinero, los dólares que yo tengo, no pueden irse de los Estados Unidos, tienen que quedarse acá, ¿ya? Pero ahorita me estás queriendo decir que si Estados Unidos no iba a terminar permitiendo que ese dinero se vaya, significa, número uno, que Estados Unidos ya no iba a dar préstamos. Y un país que dependía mucho de los préstamos de los Estados Unidos, como nosotros, nos vamos a ver golpeados. Segundo, Estados Unidos ya no va a comprar muchas cosas desde América Latina, porque prefiere que su dinero se maneje dentro de su economía para intentar recuperarla. ¿Ya? Tercero, de Estados Unidos no va a prestar, no va a terminar, además, disculpa, no presta dinero, comienza a reducir sus importaciones, y además de eso, como esto no está resultando porque la economía sigue debilitándose, Estados Unidos comienza a repatriar inversiones. Es decir, los empresarios norteamericanos que venían teniendo plata invertida en otras partes del mundo, la tenían que regresar para intentar alimentar a su economía y mejorarla. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. La economía de los Estados Unidos seguía yéndose a pique. Pero las consecuencias para países como el nuestro fue funesta. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones bajaron. En el Perú bajaron 80%. Estados Unidos retiró muchas de sus empresas. Así que la gente que trabajaba en ellas se quedó sin chamba. Las empresas peruanas que le brindaban servicios a las empresas norteamericanas se fueron al cacho.
y esto terminó generando una crisis económica, no solo en los Estados Unidos, sino una crisis económica a nivel internacional. Si en este momento el Banco de Crédito del Perú, que es el que mayor cantidad de dinero maneja ya del interior de nuestro país, se va a la quiebra, ya se va a la quiebra, imagínate la cantidad de personas afectadas. Yo perdería mis ahorros en el banco como muchas otras personas, muchos empresarios que requieren del financiamiento de esta empresa para poder hacer obras, para poder pagar planillas, también terminarían viéndose en una tremenda cantidad de inconvenientes. Y eso fue lo que pasó, ¿ya? El banco más poderoso del Perú en ese momento se llamó el Banco de Perú y Londres. Este y otros bancos más quebrados, la gente sin trabajo, moneda devaluada, precios altísimos, ¿ya? Así que cuando pasa esto, cuando los alimentos crecen, la gente no tiene trabajo, pregunta, ¿a quién se le echa la culpa? ¿Quién tiene la culpa cuando eso pasa? A ver, dime tú. El gobierno. El gobierno, el presidente, ¿verdad? El gobierno de turno tiene directamente la culpa. Entonces, toda la gente le echaba la culpa a Leguía, ¿ya? Leguía, como si Leguía vendiera pollos o vendiera pan o arroz, ¿ya? La culpa no era de Leguía, la culpa era del sistema. El sistema capitalista está colapsado. Pero Leguía, evidentemente, era para los patos rotos. La gente sale a protestar. Lo primero que pide la gente es cambio de gobierno, que salga el maldito de Leguía. El APRA y el Partido Comunista, porque a la muerte de Mariatti comenzaron a tener ese nombre, terminaron planteando otra cosa. Dijeron, no, señores, no pidas el retiro de Leguía, ¿ya? Porque sale Leguía y entra otro hombre de la oligarquía, de los hombres ricos del país. Que salga Leguía y que entre alguien del pueblo a gobernar. Esa era su propuesta, ¿ya? La gente decía, sí, alguien del pueblo. Pero hay que tomar en cuenta otro dato que te dije. ¿Te acuerdas? Te decía que Leguía tenía de acá, del cuello, venía teniendo agarrado ya al Partido Civil de la Oligarquía, ¿ya? Pero su brazo estaba fuerte para controlarlos, pero no suficientemente para ahorcarlos. Lo que Leguía ahora hace, o lo que Leguía le pasa ahora, es que ese brazo fuerte que tenía se debilita. Y en ese momento la oligarquía aprovecha el momento ahí, le saca la mano y lo ataca. La oligarquía va a promover el golpe de Estado militar, ya dirigido por parte de Sánchez Cerro, y el 22 de agosto de 1930 van a terminar sacando el gobierno Leguía mediante un golpe de Estado. De esa manera, los militares vuelven al poder, dándole vida al tercer militarismo, y estos van a terminar defendiendo los intereses de la oligarquía nacional, o de los grandes empresarios que recuperan el control del gobierno al amparo de los militares. ¿Ya? A ver, vamos a terminar el proceso de la clase con algunas preguntas. Como ya sabes, las preguntas que no están acá son preguntas que van para la domiciliaria. La 2, la 4 y la 6 son tus preguntas domiciliarias, por si acaso. Pregunta 1. Durante el oncenio de Leguía, la sociedad peruana se caracterizó por la sociedad, el colapso de la oligarquía, bueno, no colapsan, pierden el control del Estado. El inicio del comunalismo, no, la expansión de la clase media, esa es correcta, el surgimiento del proletariado, no, los obreros ya existían, y durante la República Aristocrática se habían organizado mucho. Y la crisis del llanatonaje, no, la mejor clave es la C. Recuerda que la clase media apoya a Leguía a mantenerse en el poder. 3. El presidente Leguía denominó a su segundo gobierno como la Patria Nueva, periodo que se caracterizó por A. La apertura de carreteras y lucha contra la corrupción. No, su gobierno era sumamente corrupto. La oposición a la oligarquía y el fomento educativo. Podría ser, pero no hay tanto fomento de educación. El descentralismo y la recuperación de Arica y Tarapacá. No, Tacna nomás. El apoyo al capital inglés y a la clase media, al capital norteamericano. La construcción de carreteras, irrigación y modernización de Lima es parte precisamente de esta idea de la Lima moderna que estaba haciendo Leguía en el centenario. Pregunta 5, mira, otro examen de admisión. El Lago de París, que resolvió en contra del Perú el litigio sobre la propiedad y explotación de los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariña, en la zona de Talara, fue firmado durante el gobierno de 1922, Augusto B. Leguía, durante el oncenio, ¿ya? 5 de dedo. Muy bien, que están respondiendo así, muchachos, están muy atentos a la clase, eso me gusta mucho. 7. Otra pregunta examen de admisión, para que veas que no es difícil. La ley de la conscripción vial decretada durante el oncenio significó que la gente tenía que pagar tributo trabajando en la construcción y reparación de caminos y vías ferroviarias. Les dice, A, trabajo en la propiedad de los amonales, no directamente, pero sí indirectamente. B, pago de tributo en especies o dinero, trabajo en la propiedad de las autoridades políticas, trabajo obligatorio en la construcción de caminos, o E, pago de impuestos por el uso de puentes, y la clave es la de dedo, ¿ya? Supongo que es lo que me están marcando por acá. Muy bien, muchachos, estamos satisfactos. Pregunta 8. En 1928, el gobierno del presidente Leguía celebró un contrato con la empresa inglesa Peruvian Corporation
a la cual favoreció con la concesión y explotación de, ¿te acuerdas que le dio la Peruvian Corporation? Recuerden que se le va a terminar dando los ferrocarriles a perpetuidad. Ellos lo tenían por 66 años, pero ahora le van a terminar dando los ferrocarriles para siempre. Pregunta 9. Otra pregunta, examen de admisión. Desde 1920 hasta la fecha, el Estado reconoce su existencia legal y su personería jurídica a un importante grupo de peruanos, al mismo tiempo que se compromete a promover su desarrollo. Este grupo está conformado por las comunidades campesinas, ¿ya?, y nativas del país, ¿ya? Así que la clave termina siendo la A de avión. Y la ultimita, ya la ultimita de la clase de hoy termina siendo la 10. Elija la alternativa correcta en relación a la figura de Mariátegui. A la figura de Mariátegui. Dice, autor de Peronicemos el Perú, fundador de la revista Mauta y el Partido Civil. No, Peronicemos el Perú es una obra escrita por Allá de la Torre. Él sí va a terminar dirigiendo y fundando una revista, que es la revista Mauta, que va a terminar siendo una revista de política, la más leída de América Latina en su momento, ¿ya? Y el Partido Civil no, él funda el Partido Socialista. Entonces la 1 es falso. 2. Autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y fundador de la revista Mauta del Partido Socialista. Eso es verdad. David Envide escribe 2 libros, Escena Contemporánea y Los 7 ensayos, que es uno de los más importantes, ya importantes de la interpretación, como dice el texto, de lo que está pasando en el país de aquel momento, ¿ya? Muy usado todavía por muchos grupos de izquierda, aunque yo considero de que ya se tiene que ver otras cosas, ¿no? O sea, la realidad de Mariátegui no es la misma realidad de la actualidad. La 2 es correcta, ¿ya? La 3, autor de la escena contemporánea, colaborador de la revista Colonia y fundada por Abraham Valdelomar, eso también es cierto. La escena contemporánea es la que hablaba de la Europa post Primera Guerra Mundial, donde el comunismo ya está. La pregunta 10, la clave termina siendo la de ¿ya? Bueno, muchachos, ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos. Vayan, por favor.